Y pues bueno, ya estaban viendo las imágenes de hace 2 días de este sismo. Así fue como se vivió en algunas partes de la Ciudad de México durante este temblor de 7.1 grados. Por eso es bien importante, ¿verdad?, que estemos preparados, que tengamos cultura. Por eso hay que hablar con el doctor Daniel Sánchez, que nos va a platicar qué debemos hacer antes, durante y después de un sismo. Querido Daniel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, ustedes, ¿qué tal? Muchas gracias. Oye, empezando, ¿qué hay que hacer antes de un sismo? Pues queríamos sensibilizar a la población acerca de este tema, pero creo que nos ganó el Sí. tema, ¿verdad? Tuvimos hace 3 días un evento que no esperábamos. Nunca sabemos cuándo vaya a pasar, ¿no? Así es. Y bueno, esta es precisamente la importancia de los sismos, es que no podemos prevenirlos ni predecirlos, Nada. que es algo muy importante. Y bueno, la planeación antes de un sismo es un tema que todos debemos de conocer. Claro. Debemos de saber dónde vivimos, debemos de saber cuáles son las estructuras de nuestra casa, del edificio en donde estamos habitando, en qué piso vivimos y cuáles son los riesgos Y también. revisarlas continuamente, ¿no? Que no Así haya es. grietas, que no haya alguna fractura en Pero la creo que a lo que construcción. vas también es saber cuáles son las partes más firmes de nuestra casa o del Sí. edificio. Exacto, y dónde saber ponernos, ¿no? si vivimos en una zona sísmica o no. Digo, afortunadamente hay zonas donde no se sienten tanto los sismos, pero en realidad la Ciudad de México pues es vulnerable en general. Claro. ¿Cómo a identificar cualquier estas zonas dentro de nuestros hogares? Bueno, normalmente son los muros más grandes, son Ajá. los muros centrales, es decir, en los que descansa el peso de las casas o de la estructura. Generalmente están en la parte central. Si es un edificio, por ejemplo, de departamentos, Claro. son las traves centrales que están Ajá. en todos los pisos normalmente. Las traves, para entenderlo, son las bases Exactamente, que detienen las bases. como la Que es espalda, la estructura La fuerte, ¿no? estructura, sí, eso que están, por ejemplo, en donde está a un lado de las escaleras de emergencia. Ajá. Y esos son los lugares que en teoría son más seguros por tener Claro. una estructura más firme en estos casos. Aquí en Sale el Sol nos encanta combatir las fake news. Muchas veces en las redes sociales hablaba de un triángulo de la vida. ¿Cuál es el triángulo de la vida? Que probablemente a lo mejor al lado de la cama o al lado de un sillón. O abajo de una mesa. O abajo de Eso la dicen. mesa, pues que no sea de vidrio, evidentemente, Claro, ¿no? el triángulo. ¿Sirve o no sirve esa teoría? Sí sirve. Lo conocen también como el triángulo de la seguridad, Ajá. ¿no? Y bueno, el principio fundamental del triángulo es que en el momento en el que yo no pueda salir, por ejemplo, y que esté atrapado en un lugar o que no me permita evacuar el edificio, tengo que colocarme abajo de un mueble o de una estructura que pueda soportar el peso de la caída de un objeto. Híjole. Y que en el caso del colapso de una estructura o del techo del edificio pueda tener cierto espacio ¿Qué de será, la seguridad. cama? Oye, La cama, un mueble, por pero ejemplo. sí está muy bien, como dices, o sea, verlo desde antes, porque Claro, nos agarra la sí, claro, alarma no sabes qué y en hacer. esos 20, 30 segundos que tenemos no sabemos de dónde meternos, nos ganan los nervios. Te quiero hacer mención Sí, de, claro. de algunos casos y tú nos vas diciendo cómo debemos actuar. ¿Te late? Adelante. Esto es lo que ha mandado la gente. Si vengo en el auto, ¿qué debo de hacer? En ese momento debo pararme en un lugar seguro, en donde no esté fuera del tráfico, fuera del flujo de otros vehículos. Puedo permanecer en el vehículo o me puedo bajar de él, pero hay que tener mucho cuidado que no sea una zona transitada. Y aquí otra pregunta que cabría es si vengo en el transporte público. A mucha gente les tocó en el metro, a mucha gente les tocó Híjole, en el qué miedo de pecero. abajo, ¿eh? Y bueno, a los pobres que les tocó en el cablebús, pues no hay mucho que hacer. Pero Ahí sí a no. todos los demás, ¿qué pueden hacer, por ejemplo, Claro. en el metro? Si puedo evacuar a una zona segura, un espacio Ajá. abierto donde no haya una gran Pero si cantidad estás de en el vagón. personas, pues ahí sería esperar a que pasara el sismo. O si estás en ¿no? el andén. Esperar. En el esperar. andén hay que ubicar rápidamente las estructuras. Salidas de me imagino, emergencia. Si tengo una salida de emergencia a unos cuantos segundos o minutos, adelante. Oye, ¿qué hacemos si Pero estamos, no, por no. ejemplo, en un departamento de 10 pisos Claro. y yo estoy en el quinto? ¿Me bajo, Eso es- me subo o Así me es. quedo ahí? ¿Qué hago? Es muy común en nuestra ciudad, ¿verdad? Normalmente edificios pequeños, planta baja, primero hasta segundo piso, pueden llegar a evacuar en cuestión de segundos. Se supone que el tiempo máximo debe ser entre 30 y 35 Sí. segundos. Pero si yo vivo en un quinto piso hacia arriba, lo ideal sería o esperar en ese lugar, en los lugares de seguridad, o si vivo en pisos superiores, evacuar hacia ¿Y hay la alguna azotea. parte más segura a qué voy? Porque muchos te dicen, yo prefiero irme para arriba porque es más seguro, u otros dicen, quédate abajo. ¿Sí hay alguna parte más segura? Pues va más en cuestión del tiempo, ¿no? Es decir, si yo tengo tiempo de poder salir hacia la azotea, lo ideal sería hacerlo por estar en un lugar ya despejado. Claro. Pero normalmente si no me da tiempo, pues la seguridad que tengo solamente es quedarme en el lugar en donde estoy. Oye, ¿no? Daniel, y ya bueno, después, ¿cómo hacemos? ¿En qué nos tenemos que fijar? Claro. ¿En qué estructuras? ¿En qué instalaciones? Para saber que nuestro edificio, nuestro departamento, casa. nuestra Claro. vivienda es un lugar seguro. Seguramente ustedes han visto los protocolos que ahora afortunadamente muy bien ya la población cada vez está más relacionada con esto
Y bueno, la revisión de la estructura de los edificios, el observar agrietamientos en las paredes, ver todos los daños de la fachada es algo que tenemos que observar antes de regresar. En una oficina, por ejemplo, la gente, los que trabajan ahí no pueden regresar si hay un daño estructural importante porque puede colapsar el edificio. Claro. Y en nuestra casa es muy importante también ver si hay grietas, si hay daños en las paredes y sobre todo objetos que se nos puedan caer encima. Claro, ¿no? Totalmente. Wow. Mi querido Daniel, muchísimas gracias. No, Y al ahí está contrario. toda la información para que lo tomen en cuenta ya en casa. Y hay que tener estemos mucha bien calma, abusados. Creo que Por eso es lo supuesto. principal. Eso es lo principal. Gracias, Estar amigo. informados. Al Gracias, contrario. Daniel. Continuamos con más.